Respiradero que exhala calor humano. Subsuelo militar. Estado de México. Durante una guardia nocturna en el nivel subterráneo de una instalación militar clausurada parcialmente, me asignaron la vigilancia de la zona de archivo. Era una zona vieja, de concreto áspero, paredes con filtraciones y apenas iluminada por tubos fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. El lugar olía a polvo seco y aceite rancio, lo típico en sitios donde el tiempo parece haberse detenido. Ese subsuelo no tenía ventanas, no había forma de saber si afuera era día o noche. La única conexión con el exterior eran unos ductos de ventilación que cruzaban por los techos y salían por alguna parte superior del edificio. Al menos, eso se suponía. La primera noche, mientras recorría el pasillo que conectaba las viejas oficinas administrativas, noté una bocanada de aire que me rozó la cara al pasar junto a uno de los respiraderos de pared. Me detuve en seco. Era cálido. No templado ni reciclado. Cálido como el aliento de una persona, como si alguien acabara de exhalar sobre mi piel. Además, venía acompañado de un olor penetrante, humano, sudor rancio, tela húmeda y un dejo metálico como el de la sangre reseca. Pensé que quizás el sistema de ventilación aún funcionaba de forma intermitente, pese a que nos habían dicho que todo el subsuelo estaba desconectado del sistema central. No le di mayor importancia, aunque me dejó inquieto. A la noche siguiente volví a pasar por ahí. El calor seguía. Era puntual, como si el respiradero tuviera horarios, siempre después de medianoche. A esa hora, el aire comenzaba a emanar, y no solo era cálido, tenía peso. Se sentía denso, casi como si me envolviera al pasar. Cerré los ojos por unos segundos, intentando racionalizarlo, y juraría que por un instante escuché un susurro mezclado en el flujo. Un lamento débil, quebrado, perdido entre el zumbido leve del aire saliendo. Me alejé sin mirar atrás. La tercera noche, ya en alerta, llevé un termómetro digital y una pequeña cámara de mano. Cuando el reloj marcó la medianoche, me aposté frente al respiradero. El aire salió puntual, cálido, más intenso que los días anteriores. Marqué la temperatura, 37 grados exactos. Temperatura corporal humana. No podía ser coincidencia. Metí la cámara en el ducto con la linterna encendida. El tubo se extendía recto apenas unos 3 metros, y terminaba abruptamente en una pared de concreto sin perforaciones. No había flujo conectado, no había motor, no había maquinaria detrás, solo cemento puro. Esa noche lo reporté al superior. Al día siguiente, un técnico bajó conmigo para revisar el ducto. Quitó la rejilla con su desatornillador. Usó una linterna más potente que la mía, y también confirmó lo mismo. Ducto ciego, sin conexión alguna. No había forma lógica de que se generara flujo alguno. Cuando acercó la mano al borde del respiradero para tocar el interior, retiró los dedos de golpe. Me miró pálido. «Esto está vivo», murmuró. Desde ese día el ducto fue sellado con placas de acero soldadas al muro. Pensamos que con eso terminaría todo, pero no fue así. Una semana después, el calor volvió. Desde otro ducto, esta vez en el área de almacenaje, a más de 30 metros del anterior. La misma temperatura, el mismo olor corporal, ese aroma ácido y terroso, como si alguien estuviera exhalando desde el otro lado. Nadie decía nada, pero todos lo notaban. Se empezó a correr el rumor de que el subsuelo había sido usado décadas atrás como área de retención clandestina, aunque no hay registros formales que lo respalden. Solo papeles con sellos ilegibles y hojas tachadas. Las cámaras comenzaron a registrar cosas extrañas. Una en particular, colocada justo en el pasillo frente al nuevo respiradero, captó movimiento durante la madrugada. Un leve parpadeo de sombras. No personas, no figuras completas. Sombras sin fuente, como si el aire mismo vibrara y proyectara cuerpos ausentes sobre las paredes. Una noche, mientras revisaba las grabaciones solo en el puesto de vigilancia, el aire del cuarto se volvió pesado. Y sin previo aviso, uno de los ductos que ya estaba sellado, empezó a sonar, no como una corriente de viento, sino como si alguien lo golpeara desde dentro. 3 golpes secos, pausados, seguidos de un sonido como si alguien respirara profundamente, y luego exhalara todo el aire contra la rejilla. Al día siguiente, otro guardia no se presentó. Lo encontraron en el baño del nivel 2, con la nariz sangrando y las pupilas dilatadas. No recordaba nada, solo decía que había escuchado una voz en su cabeza, mientras patrullaba abajo, cerca del ducto del archivo. Repetía una sola frase: «Déjame salir». El oficial de la base ordenó cerrar completamente el subsuelo. No más patrullas, no más acceso.
Las entradas fueron tapiadas, el sistema eléctrico desconectado. Pero los rumores no pararon. Incluso en los niveles superiores, algunos soldados dicen sentir ráfagas de aire cálido en pasillos sin ventilación. Otros aseguran oler, sin razón, sudor humano mezclado con tierra húmeda. Un ingeniero civil que visitó la instalación por otra razón, dijo algo que me dejó helado. Algunos ductos del subsuelo no aparecen en los planos. Al contrario, parecían haber sido agregados después de la construcción original. La mayoría no conectaban con ninguna red. Eran túneles huecos empotrados en muros macizos, sin salida. Ya nadie quiere hablar de eso. Esos respiraderos no están conectados a ningún sistema de aire, pero parecen tener voluntad. Exhalan con la precisión de un cuerpo humano, con la necesidad de un ser atrapado, reclamando que su aliento aún está ahí, que sigue vivo, aunque su carne haya desaparecido hace tiempo. Hay noches en que aún sueño con ese aire caliente tocándome la nuca. Y despierto con la piel sudada, como si alguien hubiera respirado sobre mí toda la noche. Tal vez nunca fue un ducto, tal vez siempre fue una boca. Mensaje grabado en el humo campamento en la sierra de Nayarit. La noche estaba cerrada sobre la sierra, un cielo sin luna que apenas dejaba ver la silueta de los pinos altos y delgados. El campamento improvisado era solo un conjunto de casas de campaña verdes y mochilas apiladas en círculo, alrededor de una fogata que apenas resistía el viento frío. Los soldados habían terminado de cenar raciones en silencio. El único sonido constante era el chisporroteo de la leña húmeda. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo extraño en el humo. El humo no subía recto, ni se disipaba en el aire como siempre. Parecía retorcerse sobre sí mismo, formando espirales demasiado definidas. Uno de los hombres, curioso, sacó su celular para tomar una foto, más por aburrimiento que por miedo. Cuando revisó la imagen, se quedó pálido. Entre las volutas grises, se distinguían claramente letras que formaban una palabra, como si el humo hubiera sido moldeado a propósito. Huyan. Al principio, creyeron que se trataba de una coincidencia. Bromearon con que el cansancio podía engañar la vista. Pero cuando otro de los soldados miró el fuego, juró ver cómo el humo parecía dividirse y formar líneas más precisas, como si una mano invisible lo guiara. Uno de ellos comentó con un tono nervioso que el humo olía diferente, como a tela quemada, y no solo a leña. Era un olor penetrante, a ropa chamuscada mezclada con tierra húmeda. El ambiente cambió en segundos. El silencio dejó de ser tranquilo para convertirse en un silencio tenso. Nadie quería admitirlo, pero todos comenzaron a sentir que algo estaba mal. No había viento suficiente para que el humo se comportara así. Uno de los soldados echó agua al fuego, pero la fogata chisporroteó, y el humo, en lugar de disminuir, se intensificó como una nube densa que se alzaba lentamente, mostrando figuras que se deshacían en segundos. Una silueta humana con los brazos extendidos, un rostro abierto en un grito, y otra vez, las letras torcidas que formaban la palabra, huyan. El pánico no se desató de golpe, sino como un murmullo que fue creciendo. Decidieron revisar el perímetro del campamento. Armados, recorrieron unos metros entre los árboles. La oscuridad parecía tragarse sus linternas. A cada paso, el crujir de las hojas secas se mezclaba con un sonido extraño, como un susurro proveniente del bosque. Cuando regresaron, la fogata estaba casi apagada, pero aún emitía una columna de humo gris. Uno de ellos, temblando, revisó nuevamente su celular y notó algo más inquietante. En la foto donde antes se veía solo la palabra huyan, ahora podía distinguir siluetas más claras detrás de las letras, como si en la imagen hubiera rostros escondidos. Los mostró al resto. Nadie quiso mirarlas por más de unos segundos. Un soldado veterano murmuró que en esa sierra habían ocurrido emboscadas años atrás, y que se decía que algunos cuerpos jamás fueron recuperados. Tal vez no quieren que estemos aquí, dijo. Nadie respondió. Esa noche intentaron dormir, pero fue inútil. Cada vez que el fuego se avivaba, el humo formaba figuras más complejas. Uno de los hombres, con la mirada fija, dijo que veía cómo las volutas dibujaban algo parecido a un hombre sin rostro, agachado junto al fuego, como si estuviera observándolos. Otro juró escuchar un crujido suave, como pasos lentos alrededor del campamento. De repente, un ruido seco los sobresaltó. Una de las casas de campaña se vino abajo, como si alguien hubiera tropezado con ella. Todos salieron con las armas listas, pero no había viento, ni animales cerca. Lo único que encontraron fue una marca oscura sobre el suelo, como si una sombra hubiera pasado arrastrándose. El soldado que había tomado la primera foto se armó de valor para tomar otra imagen,
apuntando directamente al humo. Cuando revisó la foto, casi dejó caer el teléfono. La palabra había cambiado. Ahora se leía, fuera. Mostró la pantalla, y nadie dudó de lo que veían. Intentaron dispersar el humo apagando por completo el fuego, pero una bruma espesa comenzó a rodear el campamento como si viniera del suelo. Uno de ellos dijo sentir que le tocaban el hombro, como una mano fría. Nadie podía explicar lo que pasaba, pero todos sintieron al mismo tiempo que algo invisible los observaba desde los límites del bosque. La noche se volvió interminable. Ninguno se atrevía a cerrar los ojos. Cada tanto, uno de ellos miraba hacia la fogata apagada y veía un resplandor rojo, como si las brasas se encendieran solas para formar nuevas figuras de humo. Algunos empezaron a rezar en voz baja. Al amanecer, el campamento estaba cubierto por una neblina inusual. El humo del fuego, aunque extinguido, seguía elevándose en pequeñas volutas que parecían seguir formando letras. La última palabra que vieron antes de marcharse fue, corran. No discutieron. Empacaron todo en silencio, y descendieron por la vereda sin mirar atrás. Cuando llegaron a la base, mostraron las fotos. Nadie quiso creerles, pero las imágenes estaban ahí. Letras claras en medio del humo, rostros deformes asomando entre las sombras. Los oficiales solo ordenaron no volver a acampar en esa zona. Uno de los soldados, días después, confesó que no podía dejar de ver el humo en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, las volutas formaban las mismas palabras, como si algo siguiera enviando un mensaje desde esa sierra maldita. Uniforme doblado en Cruz Barracas en Coahuila. Durante una operación prolongada en la Sierra Norte de Coahuila, nos asignaron a un grupo reducido de infantería, una de las barracas más alejadas del complejo principal. El edificio tenía estructura antigua, de concreto descascarado y techos bajos. Nada fuera de lo normal, salvo la extraña sensación de humedad que se mantenía aún en pleno calor seco del desierto. Aquel uniforme doblado fue primero motivo de burla. Su dueño, uno de los soldados más callados del destacamento, despertó una mañana y lo encontró acomodado sobre su cama, no como uno esperaría, doblado en forma cuadrada o colgado en un gancho, sino con las mangas y el pantalón dispuestos en cruz. Pensamos que era una broma de alguno de los compañeros, quizá en represalia por su costumbre de no hablar con nadie. Pero lo inquietante no fue la forma, sino lo perfectamente simétrico que estaba. Ninguno de nosotros tenía ese nivel de precisión al doblar ni siquiera su propio equipo. El dueño lo negó todo, no lo había tocado, y no era un tipo bromista. No estaba asustado, pero sí confundido. Lo dobló de nuevo, y lo metió al casillero. Al día siguiente volvió a aparecer sobre la cama, exactamente igual, con las puntas alineadas al borde del colchón. Ahí fue donde las bromas pararon. Pensamos en cámaras, pero no había instalación eléctrica funcional en ese cuarto. Tampoco cerraduras. Cualquiera podía entrar, pero nadie lo hacía sin que los perros, que siempre dormían cerca, ladraran. Esa noche nadie escuchó nada. Solo el leve crujido de la madera de las literas, como si alguien invisible caminara entre nosotros. Al tercer día, el uniforme volvió a aparecer doblado en cruz, esta vez mojado, no empapado, pero sí con una humedad pegajosa que no tenía olor claro. No era sudor ni agua común, era como si hubiera sido sumergido en un estanque viejo. El dueño, visiblemente molesto, lo arrojó fuera de la barraca. Lo dejamos ahí, junto a la barda, como un pedazo de trapo. Cuando regresamos de la práctica al anochecer, ya no estaba. Esa noche nadie durmió tranquilo. Un golpeteo leve empezó a oírse cerca de la litera del dueño del uniforme. No eran pasos, era como un roce lento, arrastrado, que subía por el metal oxidado. Él se levantó con linterna y fusil, pero no vio nada. Revisamos todo, y los perros no se alteraron. Pero el ambiente ya estaba cargado. Algunos empezamos a murmurar que eso no era una simple broma o casualidad. Al amanecer, el uniforme estaba otra vez sobre la cama, ahora seco pero con algo diferente. En la manga había cosido, con hilo negro, un nombre que no pertenecía a nadie del pelotón. No lo habíamos visto antes. Parecía bordado antiguo, casi borrado por el tiempo. Buscamos en los archivos. No encontramos a nadie con ese apellido. Lo más parecido fue un informe viejo, sin foto, sobre un soldado que desapareció en el mismo sector hacía más de una década. Esa misma mañana, el comandante ordenó rotar a todo el grupo de barraca. Nadie dijo la razón, pero entendimos que algo no estaba bien. Durante el traslado, se realizó una inspección al cuarto y al área contigua. Fue entonces cuando se descubrió lo más escalofriante. Debajo de la tarima donde estaba colocada la cama del soldado,
Encontraron marcas en el concreto, una cruz tallada a mano, y junto a ella, lo que parecían manchas oscuras incrustadas en la superficie. Eran demasiado antiguas como para reconocer si era sangre, pero el color cobrizo y la textura sugerían algo más que simple óxido. El capitán ordenó sellar la tarima y cubrirla con cemento nuevo. Esa noche el uniforme desapareció. No volvió a verse en ningún lado, ni en la basura, ni entre la ropa lavada, ni en los inventarios. Pasaron semanas sin incidentes, hasta que uno de los nuevos reclutas asignados a otra barraca comenzó a quejarse de que alguien le movía la ropa por las noches. Nadie le creyó, hasta que apareció, en su litera, un uniforme que no era suyo, doblado con precisión milimétrica en forma de cruz. No tenía etiquetas visibles, ni insignias, pero en el borde de una manga, apenas perceptible, aparecía de nuevo ese mismo nombre. El recluta lo llevó al almacén, lo revisaron sin éxito. El uniforme desapareció esa misma tarde. Algunos afirmaron que lo vieron colgado de una de las ramas secas del árbol muerto cerca del comedor, suspendido como si alguien invisible lo hubiera dejado ahí, pero al acercarse, ya no había nada. A partir de ese momento, ciertos protocolos cambiaron. Ya no se permitía dejar uniformes colgados, ni sobre las camas. Todo debía ir al casillero. Las camas debían inspeccionarse antes de dormir. El pelotón que vivió el suceso fue rotado completamente. Algunos pidieron cambio de zona, otros, la baja. El soldado dueño original del uniforme fue uno de los primeros en irse. Nunca dio explicaciones claras. Solo dijo que cada noche soñaba con una sombra vestida con su uniforme, caminando entre literas, buscando algo. Nunca hablaba. Solo lo miraba desde el umbral, de pie, inmóvil. Años después, uno de los comandantes retirados habló fuera de registro sobre aquel suceso. Dijo que no fue el primero, que en esa misma zona, décadas atrás, un soldado fue encontrado muerto sobre su cama, vestido con su uniforme doblado en cruz, con una carta quemada en una mano. El contenido nunca se supo. El expediente de ese caso sigue clasificado, pero entre quienes estuvimos ahí, nadie volvió a ver un uniforme doblado de la misma manera, sin sentir un escalofrío. Hay quienes aseguran que el nombre bordado coincide con un desertor que nunca fue encontrado. Otros dicen que el espíritu sigue buscando su cuerpo perdido, su puesto, su lugar en la formación. Lo cierto es que el uniforme, sea lo que sea, parecía tener voluntad. No obedecía a nadie, no respondía a lógica ni explicación. Se manifestaba cuando quería, donde quería, y siempre con el mismo mensaje no verbal. Una cruz sobre una cama vacía. Y cuando aparecía, algo pasaba después. Una baja, una transferencia, un accidente. Siempre. Nunca lo dejamos pasar como simple coincidencia. Aprendimos a temer a la tela, al pliegue, al símbolo. Porque ese uniforme no pertenecía a nadie vivo, pero sí exigía ser recordado. Coyote que no dejaba huellas. Patrullaje nocturno en Chihuahua. Había pasado poco más de una semana desde que comenzamos el operativo en la sierra. Las temperaturas eran frías, el terreno hostil, y la noche parecía multiplicar los sonidos de los animales salvajes. Pero lo que más nos inquietaba no era lo que escuchábamos, sino lo que no podíamos explicar. Todo comenzó con algo simple: un coyote, uno grande, de pelaje oscuro y ojos brillantes, que parecían iluminarse con la escasa luz de la luna. Lo vimos por primera vez en una zona de barrancas al norte de Bachíniva, justo cuando terminábamos una jornada de vigilancia. Caminaba lento, a distancia, manteniéndose siempre fuera del alcance de nuestras linternas. Esa noche no le dimos importancia, pero apareció de nuevo al siguiente día, y al siguiente. No importaba la zona que recorriéramos ni la hora, el coyote nos seguía, siempre a distancia. Nunca gruñía ni huía, solo observaba, como si esperara algo. En la tercera noche, después de un movimiento en terreno lodoso por las lluvias recientes, decidimos revisar el suelo. Había huellas de nosotros, de animales pequeños, de aves, pero ni una sola pisada del coyote, a pesar de haberlo visto minutos antes caminando a unos 20 metros, ni siquiera una marca leve. Uno de los compañeros sugirió que quizás era paranoia, o que el animal era más ágil de lo normal. Otro bromeó que tal vez era un espíritu de los antiguos habitantes rarámuris. Nos reímos por compromiso, pero la tensión crecía. Las cosas se intensificaron en la sexta noche. Habíamos montado vigilancia en una pequeña planicie entre pinos, con visibilidad casi total por la claridad de la luna. Estábamos solo dos, yo y otro soldado encargado de la visión térmica. No hubo necesidad de binoculares. El coyote apareció de nuevo.
Esta vez, no se quedó a lo lejos. Caminó lentamente hacia nosotros desde la arboleda, cruzando el campo abierto, sin prisa. Un paso, luego otro. Parecía completamente ajeno a nuestra presencia. A esa distancia, ya no se sentía como un simple animal. Su cuerpo era anormalmente grande, y aunque no podía escuchar su respiración, tenía la impresión de que emitía un leve zumbido, casi eléctrico, con cada paso. Cuando estuvo a unos 10 metros, se detuvo. Yo levanté el fusil por inercia, no con intención de disparar, sino por defensa. El coyote nos miró, y lo juro por mi vida, sus ojos cambiaron. Ya no brillaban. Eran negros, sin fondo, como si fueran túneles. Mi compañero intentó encender la lámpara del rifle, pero no respondió. Y entonces desapareció. No corrió. No se escondió. No se desvaneció entre arbustos. Simplemente, en un parpadeo, ya no estaba. Buscamos por horas. Alumbramos cada rincón. Rastreamos con cuidado. Nada. Ni rastro, ni huellas. El terreno estaba húmedo por la neblina, y aún así, nada. Reportamos lo ocurrido, pero la respuesta fue la de siempre. Continúen el patrullaje, eviten la fatiga, mantengan la calma. Esa noche apenas pudimos dormir. La siguiente jornada fue diferente. Alguien colocó una trampa improvisada cerca del perímetro donde solía aparecer el coyote. Unas ramas, un señuelo de carne seca y un sistema de alarma sencillo con latas colgantes. Nadie pensó que funcionaría, pero nos ayudaba a sentir que teníamos control. Pasaron varias horas hasta que, cerca de las 3 de la madrugada, las latas sonaron. Fuimos directo con las armas listas. La trampa estaba intacta, pero a unos metros, sobre una piedra grande, estaba el coyote, observándonos. Parecía burlarse de nosotros. Estuvimos 10 segundos viéndolo. Entonces bajó de la roca y caminó lentamente hacia la trampa. No la activó. No pisó el suelo mojado. Flotaba. No levitaba como en una película. Era más bien como si su cuerpo se deslizara, apenas tocando el suelo, sin causar ruido ni agitar el polvo. Nos congelamos. De pronto, mi compañero gritó. Había visto algo más detrás del animal, algo que yo no percibía a tiempo. Dijo que había otra figura, mucho más alta, caminando en sincronía con el coyote, pero con forma humana. Solo un contorno oscuro que imitaba sus movimientos. En ese momento sonó el radio de emergencia. Una interferencia rara, chillona, como un código mal transmitido. No era una llamada real, pero el sonido activó la adrenalina. Corrimos hacia la zona iluminada del campamento, dejando la trampa y al coyote atrás. Esa noche nadie volvió a hablar del tema, pero todos dormimos armados, con la radio apagada. En los días siguientes, ya no vimos al animal. Sin embargo, aparecieron rastros extraños, ramas partidas en ángulos imposibles, piedras con marcas circulares y una fila de huellas humanas, pies descalzos que aparecían de la nada y desaparecían al poco trecho. Las revisamos con cuidado. No eran nuestras. Uno de los oficiales de mayor rango nos llamó en privado. Dijo que en años anteriores otros destacamentos habían reportado cosas similares. Un animal que seguía patrullas, interferencias de radio y figuras oscuras que desaparecían al ser vistas. Nunca hubo evidencia, nunca se registraron oficialmente los casos. Es parte del monte, nos dijo, y del silencio militar. Pero eso no bastó. En la última noche de patrullaje, cuando ya empacábamos para movernos a otra región, el generador eléctrico falló por unos minutos. En esa breve oscuridad, varios soldados escucharon pasos alrededor del campamento. No eran pasos humanos, pero tampoco eran de animal cuadrúpedo. Eran secos, rítmicos, como si alguien caminara con botas grandes sobre el monte seco. Cuando volvió la luz, en medio del campamento había algo. Un pedazo de tela rasgada, con manchas de tierra húmeda. Parecía una parte de uniforme, pero ninguno de nosotros tenía prendas rotas. Volvimos al cuartel con sensación de derrota. Nadie resultó herido, pero todos cargamos algo encima. No hablamos del coyote. No hacía falta. Había algo en esos días que nos persiguió, algo que no necesitaba dejar huellas, porque ya se había metido en nuestra memoria. Desde entonces, cada vez que salgo a patrullar por esas zonas, no busco enemigos en el terreno. Busco en el horizonte unos ojos brillando entre los árboles, porque sé que ese coyote, o lo que fuera, sigue allá, esperando. Silencioso, observando, sin dejar huellas. Cuervo que acompañaba las marchas campo militar en Jalisco.
En todo destacamento, hay cosas que se vuelven parte de la rutina. El mismo silbato a la misma hora, las botas marchando en sincronía, los gritos de órdenes que rebotan en los cerros. Pero en ese campo en Jalisco, hubo algo más que se volvió rutina. Algo que al principio parecía inofensivo, curioso, hasta simbólico, y que terminó marcando uno de los episodios más oscuros que viví como militar. Todo empezó con ese cuervo. No uno cualquiera, grande, de plumaje opaco como ceniza mojada, ojos brillantes como vidrio húmedo. Apareció durante una marcha matutina, sobrevolando al pelotón a baja altura. Algunos bromeamos que venía a supervisarnos. Otros decían que era un augurio, aunque en tono de burla. Voló sobre nosotros toda la hora, sin alejarse ni un metro. Cuando regresamos al punto de formación, el cuervo dio una última vuelta y se alejó rumbo a la zona de hangares. Lo extraño es que al día siguiente, volvió. Otra vez sobre nuestras cabezas, y al siguiente, también. Todos los días que había marcha, ahí estaba, a la misma hora, en el mismo tramo. Aunque lloviera, tronara o hiciera calor de desmayo, el cuervo aparecía. Ya ni hablábamos de él, era parte del protocolo. Una noche alguien disparó al aire cuando lo vio sobre una antena. El cuervo ni se inmutó, solo nos observaba desde arriba, como si estuviera contando. Nadie más volvió a intentar asustarlo. Los perros guardianes, por cierto, siempre se ponían nerviosos cuando él llegaba. Chillaban sin causa aparente, aunque el animal no se les acercaba. Recuerdo especialmente una marcha nocturna de entrenamiento. Llevábamos faroles rojos y equipo ligero, entrenando para reconocimiento en condiciones de oscuridad. El cuervo, contra toda lógica, nos acompañó también esa vez. No volaba sobre nosotros directamente, sino que iba entre los árboles, deslizándose en silencio, como si no moviera las alas. Uno de los compañeros tropezó y se rompió la clavícula esa noche. Juraba que fue porque vio algo moverse frente a él, algo que no era un animal ni humano. Nadie le creyó. Pero yo también vi algo cruzar el camino, algo negro, pero más grande que el cuervo. Una madrugada, mientras limpiábamos el patio central después de una tormenta fuerte, nos pidieron izar la bandera temprano. Cuando la sacamos, notamos que tenía marcas en la tela, como si hubiese sido quemada parcialmente por cigarro. Pensamos que era por la humedad o un error de almacenamiento. La cambiamos. Y justo en el izamiento, el cuervo apareció y se posó en el mástil, apenas unos segundos. Luego voló, y lo más perturbador ocurrió. La tela nueva se deshizo en el aire, quemada desde adentro hacia afuera. No había fuego visible, solo el olor a tela quemada y la caída lenta de las cenizas. Desde entonces, ya nadie volvió a bromear sobre el cuervo. Al contrario, algunos comenzaron a persignarse cada que lo veían. El teniente ordenó que no se hablara del tema. Pero el ambiente cambió. Algo se sentía cargado en el aire. Las radios interferían. Las luces del comedor parpadeaban sin explicación. Los guardias nocturnos comenzaron a reportar ruidos en los techos, como si algo caminara arrastrando garras. Las cámaras de seguridad, por su parte, comenzaron a fallar justo en los turnos nocturnos. Solo se grababa estática. En el dormitorio 1, donde dormían 15 soldados, comenzaron los susurros. Uno de ellos, que llevaba más de una década en servicio, pidió su traslado alegando insomnio severo. Otro desertó. El resto hablaba de pesadillas con alas negras y ojos que brillaban dentro de la oscuridad. Yo mismo comencé a soñar con una figura alada posada sobre mi cama, siempre sin rostro, siempre en silencio. Una madrugada el cuervo apareció dentro de la cocina. Nadie supo cómo entró. Una cocinera lo encontró sobre una de las estufas, picoteando la tapa de una olla vacía. No voló al verlo, simplemente la miró y luego se desvaneció. Sí, desapareció frente a sus ojos. El video de vigilancia no captó nada, solo un parpadeo de luz, y luego la imagen volvió a la normalidad, sin el ave. Un grupo de soldados decidió hacer guardia para seguirlo una vez que apareciera. Querían ver a dónde iba. Cuando lo vieron sobrevolar el campo tras la marcha, comenzaron a seguirlo a distancia. Él se dirigió hacia una zona boscosa al norte del terreno, cerca de un viejo polvorín abandonado que ya estaba fuera de uso. Entraron detrás de él. Nunca lo encontraron. Pero hallaron algo más. Restos de una estructura antigua, más vieja que el propio cuartel, como una especie de altar de piedra cubierto de musgo, con símbolos grabados que nadie pudo identificar. En el centro había plumas negras, huesos pequeños y cera derretida. Desde ese día, el cuervo ya no volvió, no durante semanas.
El ambiente en el cuartel pareció aligerarse por un momento. Las luces dejaron de fallar. Los perros dejaron de aullar sin motivo. Las marchas volvían a sentirse normales. Hasta que llegó el nuevo pelotón de reclutas. En su primera marcha de bienvenida, mientras caminaban formados por el patio central, una sombra voló por encima. Un cuervo. O algo que lo parecía. Lo extraño fue que nadie más lo vio. Solo uno de los reclutas, que se desmayó minutos después. Al despertarlo, temblaba como si hubiera estado congelado. No quiso hablar, solo murmuraba que el ave ya no volaba, ahora caminaba entre ellos. Las cámaras de vigilancia volvieron a fallar esa semana. Las luces parpadearon nuevamente, y desde entonces, cada pelotón nuevo ha tenido una marcha extraña, siempre en su primer día, siempre con una presencia sobrevolándolos que nadie quiere confirmar. El altar de piedra sigue ahí, sellado y restringido. Oficialmente, es zona arqueológica. Extraoficialmente, es terreno maldito. Y aunque ya no he vuelto a ver al cuervo con mis propios ojos, a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, se escucha un aleteo sobre las techumbres de lámina. Un sonido grave, como de plumas pesadas deslizándose por el aire. Nadie sube a revisar. Nadie pregunta. Porque en este cuartel, aprendimos que no todo lo que nos acompaña durante la marcha es humano. Calendario detenido comedor de base en Baja California. Nadie lo notó al principio. El calendario colgado junto a la puerta del comedor era solo parte del mobiliario, de esos que las compañías de alimentos regalan con fotos de paisajes o frases motivadoras. Mostraba una imagen del desierto de Sonora, con un atardecer anaranjado y un águila posada en un cactus. Tenía los días marcados con bolígrafo por el encargado de cocina, quien cada mañana pasaba la hoja con puntualidad. Era un gesto simple pero constante, hasta que dejó de cambiar. La primera vez que lo notaron fue después del accidente. Un soldado joven, destinado a tareas administrativas, resbaló en la cocina mientras ayudaba a mover una caja de suministros. Cayó mal, golpeándose la cabeza contra el borde de una tarima. Fue un golpe limpio, sin sangre, pero letal. Murió antes de llegar a la enfermería. Ocurrió un viernes. Viernes 15. Al día siguiente, varios notaron que el calendario aún marcaba ese viernes. Pensaron que el cocinero, impactado por lo ocurrido, simplemente olvidó pasar la página. Nadie lo mencionó en voz alta, por respeto. El domingo seguía igual. Para el lunes, ya no era solo una omisión. El cocinero jura que había pasado la hoja 2 veces, incluso arrancó la del 15 con fuerza, dejando solo el cartón del fondo. Pero al día siguiente, cuando encendieron las luces del comedor antes del desayuno, ahí estaba otra vez, viernes 15, con la hoja en su sitio, sin marcas ni dobleces, como si nadie la hubiera tocado jamás. Un teniente ordenó cambiar el calendario por uno nuevo. Mandaron traer otro desde el almacén general, uno distinto, con fotos de playas ahora. Se colocó en la misma pared, sujetado con cinta fuerte y 2 clavos. La fecha era correcta. Martes 19. Esa noche, un grupo de soldados de guardia fue al comedor a servirse café. Al encender las luces, vieron de nuevo el viernes 15. El mismo diseño, el mismo número de día. El calendario viejo. La sorpresa fue tal, que uno de ellos corrió al dormitorio del oficial a cargo. Revisaron juntos. El calendario nuevo había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, colgaba nuevamente el primero, intacto, con su imagen del águila en el atardecer. Nadie lo había tocado, nadie lo había devuelto. El comedor se convirtió en lugar de tensión. Algunos dejaron de comer ahí. El cocinero prefirió llevar los platos al aire libre. La mayoría evitaba mirar directamente la pared, pero era inevitable. Al entrar, la vista se iba a esa fecha inmóvil, repetida, como si el lugar mismo se negara a avanzar. Una mañana, decidieron grabar la habitación. Colocaron una cámara apuntando directamente al calendario durante toda la noche. Querían probar que algo físico estaba ocurriendo. La grabación fue revisada en presencia de varios. Las primeras horas transcurrieron normales. Cerca de las 3 de la madrugada, la imagen comenzó a distorsionarse. Líneas negras, ruido visual, como interferencia antigua de televisión. Detrás del ruido, una figura se asomaba brevemente en la imagen. Algo alto, flaco, inmóvil, de espaldas al calendario. Después, el video regresaba a la normalidad. Y el calendario ya estaba en viernes 15.
El oficial al mando ordenó retirar el objeto. Esta vez lo quemaron en el patio trasero, bajo vigilancia. Las hojas ardieron lentamente, desprendiendo un olor desagradable, como plástico quemado mezclado con grasa rancia. Después, instalaron un nuevo calendario, completamente distinto, hecho a mano por uno de los soldados. Cada día se anotaba con marcador grueso sobre hojas blancas pegadas con cinta. Duró 2 días. El tercero, antes del desayuno, volvió a aparecer la imagen del calendario viejo. El original, sin cinta, sin clavos, sin marcas. Clavado en el muro con tachuelas doradas, perfectamente centrado. Otra vez, viernes 15. La situación escaló cuando comenzaron a escucharse ruidos por la noche, en el comedor cerrado. Golpes suaves, como si se cayeran platos o se arrastraran sillas. Una madrugada, el centinela de turno dijo haber visto luz bajo la puerta del comedor. Pensó que alguien había entrado a calentar algo. Al abrir, no encontró a nadie. Solo el calendario, brillando levemente bajo el foco parpadeante. Una semana después, el personal de mantenimiento pidió revisar la estructura del comedor. Se sospechaba que algo en el cableado, o la humedad del muro, podía estar generando efectos raros. Rompieron la pared donde colgaba el calendario. Tras retirar la primera capa de cemento, hallaron algo inesperado. Dentro del muro, justo detrás del calendario, había un pequeño compartimento, sellado con ladrillos antiguos, como de otra época. Al derribarlos, encontraron una caja metálica oxidada. Al abrirla, descubrieron recortes de periódicos viejos, fotografías en blanco y negro, y una hoja con nombres de soldados, todos fallecidos. Entre ellos, el del joven muerto por el accidente. En la parte inferior, alguien había escrito con tinta negra: "El tiempo se detuvo para ellos, que nadie los olvide". Nadie supo quién colocó esa caja, ni desde cuándo estaba allí. Los registros de construcción del comedor no mencionaban ningún espacio oculto ni reformas. Se pensó en una broma pesada, o una especie de ritual no oficial. Pero el efecto era real. Se mandó cubrir la pared con una lámina metálica sellada con soldadura. Luego pintaron de blanco sobre ella, y prohibieron colgar cualquier objeto en ese sitio. Desde entonces, el calendario no volvió a aparecer. Pero en cada aniversario del accidente, el foco sobre esa pared comienza a parpadear al amanecer. Y en ocasiones, algunos afirman escuchar cómo se pasa una hoja de papel, con lentitud, como si alguien aún se negara a aceptar que el tiempo sigue su curso. Zapato que camina. Solo dormitorio de tropa, Oaxaca. Durante el segundo semestre de servicio en la base ubicada al sur de Oaxaca, en una zona húmeda y montañosa, comenzamos a notar sucesos extraños en el dormitorio común. Al principio, parecía una broma, o incluso una especie de alucinación compartida por el cansancio. Sin embargo, lo que parecía un simple movimiento sin explicación, comenzó a convertirse en una pesadilla repetitiva. Todo inició cuando uno de los soldados encontró su zapato derecho fuera de su lugar habitual. No era raro que alguien, medio dormido, pateara algo durante la noche. Pero lo desconcertante fue que el zapato estaba a varios metros de su litera, cerca de la puerta. Lo regresó a su sitio sin darle importancia. A la noche siguiente, volvió a aparecer en el mismo lugar. Pensó que alguien le estaba jugando una broma. Los días siguientes varios de nosotros empezamos a presenciar lo mismo. Un solo zapato, siempre el derecho, siempre alejado de la litera. Nadie veía quién lo movía, pero cada mañana estaba en una posición distinta, como si alguien lo usara sin el paro puesto. Uno de los compañeros sugirió poner una cámara con visión nocturna. Teníamos una pequeña GoPro que usábamos para ejercicios tácticos. La dejamos grabando discretamente apuntando hacia esa litera. A la mañana siguiente revisamos la grabación con la idea de descubrir quién era el bromista, pero lo que vimos nos dejó helados. A las 3:41 de la madrugada, el zapato empezó a moverse, no con un salto ni un empujón, sino con pequeños avances, como si un pie invisible se deslizara dentro de él. Se detuvo por momentos, giró un par de veces, y siguió su camino hasta llegar a la puerta. Nadie se levantó en esa franja de tiempo. Ningún sonido de pasos, ninguna sombra visible. Solo el movimiento errático y preciso del zapato, avanzando por su cuenta. Uno de los más escépticos del pelotón pensó que podía haber sido algún animal, pero el zapato era pesado, de esos con suela gruesa reforzada. Difícil de mover incluso con la mano, si no se le empujaba bien. Lo intentamos de día. Ningún roedor, ni aire acondicionado, ni inclinación del piso, podían replicar lo que captamos.
Ni siquiera con cuerdas pudimos imitar con precisión el tipo de movimientos que había hecho. A partir de esa noche, algo cambió en la atmósfera del dormitorio. Aunque algunos trataban de burlarse del tema, se notaba que nadie estaba tranquilo. El zapato fue encerrado en una bolsa de lona y amarrado con un cinturón dentro del casillero metálico. Pero 2 noches después, amaneció afuera, en el mismo punto junto a la puerta, sin la bolsa ni el cinturón. La cámara también captó ese momento. El casillero se abrió solo. No hubo movimiento abrupto, simplemente el candado cayó al piso, el seguro se liberó, y la puerta se abrió de forma lenta. El zapato de nuevo se deslizó hacia afuera como si algo invisible lo estuviera usando. La bolsa de lona quedó tirada al interior, desgarrada desde adentro. Empezamos a temer dormir solos. Algunos ponían sus literas más cerca unas de otras. Uno de los soldados decidió dormir con sus botas puestas. Otro se negó a dejar su calzado en el suelo. Uno incluso se fue a dormir al comedor durante 3 noches seguidas. Consultamos con personal más antiguo de la base. Un sargento retirado nos contó que, hacía años, un soldado murió en un accidente de maniobra durante una guardia nocturna. Una mina olvidada en un ejercicio le arrancó parte del cuerpo, incluyendo una pierna. Su litera estaba, según el viejo plano que encontramos en los archivos, en el mismo sitio donde ahora estaba la litera del zapato errante. La idea de que el zapato perteneciera a ese soldado empezó a tomar fuerza. Algunos comenzaron a dejarle una vela encendida o un cigarro sobre el casillero. Durante unas noches todo pareció calmarse, hasta que un nuevo recluta lo pateó, sin querer, al tropezar en la oscuridad. Esa madrugada el zapato no apareció solo. Encontramos huellas. Una sola huella, la de un pie derecho, marcada en el polvo del pasillo. Eran huellas profundas, como si el pie invisible hubiera estado húmedo o cubierto de tierra fresca. Las huellas se desplazaban desde el dormitorio hasta el almacén de armas. Se detenían frente a la puerta. La cerradura apareció forzada, aunque la cámara no captó quién o qué la había manipulado. El zapato fue hallado frente al armero, apuntando hacia adentro. El comandante decidió sellar el dormitorio por unos días. Nos trasladaron temporalmente a una carpa en la zona trasera del cuartel. Nadie protestó. Incluso agradecimos no tener que dormir más ahí. Pero la primera noche fuera, uno de los reclutas más jóvenes despertó gritando. Tenía un zapato viejo, sucio y húmedo junto a su almohada. No era suyo. Era el mismo. El derecho. El que ya nadie quería volver a ver. Desde entonces, el zapato fue guardado en una caja de metal con candado doble y llevado a una bodega alejada del área común. Aún así, en varias madrugadas, algunos juraron escuchar pasos. Un solo paso. Irregular. Como si alguien cojeando, con un solo pie, cruzara los pasillos con calma. Nunca se reportó oficialmente, pero todos sabíamos. Lo que fuera que usaba ese zapato, no descansaba. Solo buscaba seguir caminando. Aunque ya no tuviera cuerpo. Aunque ya no tuviera rumbo, aunque solo quedara un pie, uno invisible, uno que, cada madrugada, seguía buscando algo que tal vez se perdió en medio de la oscuridad y la guerra. Taza con agua que vibra, comedor nocturno, Veracruz. La primera vez que lo noté fue por accidente. Estaba de guardia en el comedor auxiliar del destacamento, en una base algo apartada en la zona montañosa de Veracruz. Eran cerca de las 2 de la mañana y hacía un calor pegajoso, de esos que ni el uniforme ligero podía disimular. Me senté en la mesa más cercana al ventilador para tomar agua. Usábamos unas tazas metálicas de campaña, todas iguales, y me había servido media taza del garrafón. Fue entonces cuando vi que el agua en la superficie temblaba, como si algo la agitara con una vibración muy leve pero constante. Lo primero que pensé fue en un sismo, pero no se sentía nada en el suelo, ni colgaba lámpara alguna que me ayudara a confirmar. Me acerqué. Puse la mano en la mesa, luego en la taza, y no sentí nada. Pensé que estaba cansado, que quizás había apoyado mal el codo y provocado la vibración. Bebí y me fui, sin mayor importancia. Pasaron un par de días. Una noche regresé al comedor en el mismo turno. Volví a servir agua en otra taza, una diferente. Lo recuerdo bien y me senté exactamente en la misma mesa, mismo lugar, y otra vez, el agua comenzó a vibrar. Esta vez no me moví. Me quedé observando, sintiendo cómo esa imagen de pequeñas ondas concéntricas rompía la quietud del entorno. El silencio era total, ni cigarras, ni viento. Solo ese temblor extraño. Se lo conté al cabo de guardia. Me vio con cara de escepticismo,
pero me acompañó al comedor. Pusimos varias tazas en distintas mesas, todas con agua del mismo garrafón. Solo una vibraba, siempre la que estaba en la mesa del fondo, justo la que usaba yo. Empezamos a hacer pruebas. Pusimos una grabadora de sonido sobre la superficie, otra en la mesa contigua, y esperamos. El audio no mostró nada inusual, pero cuando reproducimos el fragmento grabado cerca de la taza, se escuchaba un leve zumbido, apenas perceptible, como un retumbar profundo, pero localizado. Era como si la mesa emitiera una frecuencia propia. Un sargento viejo, que solía mofarse de los rumores, entró una noche para ver el numerito, como dijo. Pusimos la taza, y no pasó nada. Esperamos, y justo a las 2 en punto, el agua vibró otra vez. El sargento se inclinó, tocó la madera, y se le fue la expresión burlona. Dijo que sintió un latido, un maldito latido debajo de la superficie. Las cosas se volvieron más serias después de eso. Comenzamos a registrar la hora, la duración del fenómeno, incluso la fase lunar. La vibración solo ocurría entre las 2 y las 2:20 de la madrugada. Nunca antes, nunca después, y siempre en la misma mesa. Una madrugada, cuando varios decidimos presenciarlo juntos, pasó algo diferente. El agua vibró como siempre, pero luego se detuvo abruptamente. La taza se desplazó unos milímetros hacia la izquierda. Todos lo vimos. Nadie respiró. Uno de los soldados agarró su celular y grabó, aunque el movimiento fue tan sutil que la cámara apenas lo captó. Lo inquietante vino la siguiente noche. Justo en el centro de la mesa, bajo donde siempre poníamos la taza, apareció una grieta. No una rajadura superficial, una grieta real, profunda, que partía la madera en dos como si algo pesado hubiera sido presionado desde arriba. Pero no había marca de impacto, ni caída, ni fuego. Solo esa grieta seca, abierta como una cicatriz. Mandaron a revisar la estructura del comedor. Los ingenieros no encontraron falla. Dijeron que era imposible que una mesa maciza, sin humedad, sin termitas, se agrietara así de la noche a la mañana. Les mostramos la grabación. Se limitaron a decir que no podían explicarlo. El rumor creció. Algunos empezaron a evitar el comedor. Otros iban solo por curiosidad. Se decía que la mesa estaba maldita, que alguien había muerto ahí antes, aunque no había registros. Pero los más antiguos comenzaron a hablar. Un cocinero, que llevaba más de 20 años en el ejército, contó que esa mesa había sido traída de otra base clausurada. Dijo que en ese lugar habían tenido un accidente. Un recluta desapareció durante una noche de tormenta. Lo buscaron durante días y lo encontraron muerto, justo bajo una losa del comedor. Alguien había sellado el lugar y enviado mobiliario a otras bases. Pensamos que era pura leyenda, hasta que uno de los soldados, por iniciativa propia, trajo un escáner portátil de infrarrojos. Quería registrar si había calor bajo la mesa, si algo generaba esa vibración. Lo que arrojó fue todavía más perturbador. Una forma ovalada, como una silueta. No estaba caliente, pero aparecía con una diferencia de contraste. Parecía estar sentada. Desde entonces, nadie quiso volver a usar la mesa. La movieron al almacén, pero las cosas no terminaron ahí. A los pocos días, el encargado de ese almacén comenzó a escuchar golpes, siempre a la misma hora. Al principio pensó que era un roedor. Luego fueron golpes secos, con ritmo, como si alguien tocara la madera con los nudillos. El agua en los garrafones cercanos también comenzó a vibrar. Cuando regresaron a sacar la mesa para desecharla, hallaron otra grieta más. Esta vez en el piso, justo debajo de la pata izquierda, como si la estructura del suelo se debilitara por algo que no se ve, pero está presente. Hubo solicitudes para destruir la mesa, quemarla, deshacerse de ella, pero un oficial superior ordenó que se conservara como evidencia de fenómenos no explicados. La envolvieron con plástico, la sellaron con cinta y la trasladaron a un contenedor de la base, donde permanece hasta el día de hoy. Pocas veces se habla del tema en voz alta, pero todos saben que si pasas cerca del contenedor entre 2:20 de la madrugada, escucharás algo dentro. Un golpeteo leve, como si la madera tuviera memoria, como si la taza aún estuviera ahí, vibrando en la oscuridad. Y algo que nunca hemos visto quisiera salir. Mochila con aliento frío. Cuartel en la frontera norte. Todo comenzó una madrugada en el cuartel, cuando uno de los soldados recién asignados al retén fronterizo notó algo extraño en su mochila. La había dejado junto a su litera, cerrada completamente, sin nada dentro salvo sus pertenencias habituales, calcetas, libretas, un par de cartas de su familia, nada fuera de lo común.
Sin embargo, esa noche, al regresar del turno de guardia, la encontró cubierta de una fina capa de escarcha. No era posible. La temperatura exterior superaba los 30 grados durante el día, y por las noches apenas bajaba unos pocos grados. Nadie más en la barraca tenía humedad o condensación en sus cosas. Cuando la tocó, la cremallera expulsó una leve bocanada de vapor blanco, como aliento frío. Pensó que era su imaginación o alguna broma pesada, así que no dijo nada. Limpió la escarcha, revisó el interior, seco, sin nada fuera de lugar. Cerró la mochila, la colocó bajo la cama y se acostó. A la noche siguiente ocurrió lo mismo. Esta vez lo vio claramente desde su catre. Un hilo fino de vapor se deslizaba desde la cremallera. No olía a nada, no era químico, solo frío, un frío imposible. Una madrugada se animó a despertarnos a los que estábamos más cerca. Nos acercamos en silencio, medio dormidos, pensando que nos llamaba por alguna rata o insecto, pero ahí estaba el fenómeno. Una nube muy tenue de vapor saliendo por la costura, casi como si la mochila respirara. Abrimos el cierre de golpe. Adentro, todo seco. Ni una gota, ni una sensación térmica anormal. Revisamos por si había algún compartimento oculto, alguna botella mal cerrada, incluso buscamos alguna batería, un aparato que pudiera emitir ese frío. Nada. Todo era común. Durante los siguientes días se convirtió en un fenómeno cotidiano. Al anochecer, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada, la mochila expulsaba ese aliento helado, como si estuviera viva, como si exhalara. Uno de los cabos sugirió quemarla, pero otro superior intervino. Ordenó que no se tocara hasta que se hicieran reportes. Se nos pidió que documentáramos el fenómeno con fotos y notas. Grabamos en video el momento exacto en que la nube de vapor salía. Se veía cómo la tela parecía hincharse por dentro, como si algo invisible respirara ahí dentro. Pero las imágenes térmicas no captaban ningún cambio. Nada parecía estar ahí. Era imposible. Empezamos a turnarnos para vigilarla por la noche. Había algo perturbador en el silencio que la rodeaba. Cuando el vapor comenzaba, todo parecía quedarse en pausa. No se oían grillos. El aire se sentía más denso. Los perros dejaban de ladrar. Una madrugada, uno de los sargentos veteranos, de esos que llevan décadas en frontera, se nos acercó y pidió verla. Se quedó en silencio, observando el vapor con los brazos cruzados. «Eso no es nuevo», dijo finalmente. «Algo así ocurrió en otro puesto, hace años, pero allá no fue una mochila, fue una cantimplora. Se enfriaba por dentro y dejaba escarcha en los bordes. Luego, un soldado desapareció. Nos miramos entre todos. No sabíamos si lo decía en serio o solo para impresionarnos, pero sus ojos no tenían humor. «¿Qué hicieron con esa cantimplora?», le preguntamos. «La enterraron». Y al día siguiente, donde la enterraron, el suelo apareció cuarteado, como si se hubiera abierto desde dentro. La tensión aumentó. Varios empezamos a dormir con el uniforme puesto. Otros se negaron a quedarse solos en la barraca. Un cabo pidió formalmente que se retirara la mochila, pero se le negó. Querían continuar observando el fenómeno. La sexta noche, algo cambió. El vapor ya no era un hilo fino. Era una bocanada densa, como si alguien exhalara con fuerza. El frío se extendía a varias camas. Incluso una ventana cercana se empañó. Un soldado tuvo una pesadilla esa noche. Despertó gritando, diciendo que alguien lo llamaba desde dentro de la mochila. Decía que una voz femenina lo invitaba a mirar adentro, que le prometía descanso. Estaba pálido, sudando, temblando como si hubiera tenido fiebre, pero estaba frío al tacto. Después de eso, varios empezaron a tener sueños parecidos. Gente que nunca hablaba de esas cosas, rudos y escépticos. Todos describían a alguien susurrando desde la cremallera. A veces un niño, a veces una mujer mayor. Una voz suave, nunca agresiva, solo insistente. Un capitán finalmente ordenó que se trasladara la mochila al archivo, en una caja sellada. Los encargados de transportarla notaron algo más. Al cargarla, pesaba más de lo que debería. Al abrirla de nuevo, pesaba normal. Cerrada, pesada, abierta, ligera, sin lógica. La llevaron a un cuarto sellado donde se almacenaban objetos extraviados y sin reclamación. Durante 3 días, no pasó nada. Pero al cuarto día, el vigilante nocturno del archivo renunció abruptamente. Dijo que no podía más. Aseguró que durante la noche, escuchaba una respiración profunda viniendo del estante, donde habían colocado la mochila. Como si alguien durmiera dentro de la caja.
Nadie quiso tomar su puesto. El archivo fue cerrado. La mochila permanece ahí. Hoy en día, quienes han estado en ese cuartel todavía recuerdan ese episodio. Hay quienes afirman que no era una simple manifestación sobrenatural. Algunos creen que esa mochila almacenaba algo, que era una especie de contenedor para un espíritu errante, un eco de alguien que murió lejos de casa y buscaba abrigo en cualquier objeto personal. Lo cierto es que, desde entonces, cada que alguien en el cuartel escucha una ráfaga de aire frío sin explicación, o siente que una exhalación helada le roza la nuca, todos saben lo que eso significa. La mochila sigue respirando, y nadie se atreve a abrirla otra vez.